Desde el principio quiero que comprendas algo esencial. La realidad no está allá afuera, está aquí, ahora, dentro de ti. No es un accidente ni algo que simplemente sucede. La realidad que experimentas es un reflejo exacto de tu estado interno. Te lo diré sin rodeos. El verdadero truco cuántico no es buscar, es recordar. No necesitas aprender a manifestar porque ya lo haces en cada instante. Cada pensamiento, cada emoción, cada variación en tu conciencia está moldeando en este preciso momento los pliegues invisibles del campo en el que existes. Tú ya estás unido a todo. Nunca hubo separación, solo una creencia que la simula. La idea de esto soy yo y aquello está fuera. Ese es el primer velo que debe disolverse. Cuando hablo del truco cuántico, no me refiero a técnicas, rituales o secretos antiguos. Hablo de un acto tan simple que la mente lo pasa por alto. Recordar que el mundo externo es una proyección de tu propio campo neuronal. Durante años observé este fenómeno. Lo llamé campo neuronal, no porque resida únicamente en el cerebro, sino porque el sistema nervioso actúa como un traductor del misterio, una lente que decodifica lo invisible y lo transforma en forma, color, evento y experiencia. Cuando ese campo está en coherencia, la realidad se ordena. Cuando se fragmenta, el mundo se distorsiona. No es que la vida te ataque, es que te responde. La realidad siempre refleja tu grado de orden interno. Este es el punto que casi nadie comprende. La búsqueda hacia afuera es la gran distracción. El único cambio real ocurre dentro. No hay un allá al cual llegar. Todo se teje aquí, en tu enfoque, en tu vibración, en la calidad de tu presencia. Tus deseos no están separados de ti. Lo que llamas meta o sueño ya existe en otra frecuencia. No necesitas atraerlo, solo sintonizarte con la versión de ti que ya lo está viviendo. No para obtenerlo, sino para colapsar esa posibilidad en tu experiencia presente. En mis observaciones con meditadores, sanadores, chamanes y personas comunes en estados elevados de conciencia, descubrí siempre lo mismo. Cuando la mente se aquieta, el campo se expande, y cuando el campo se expande, aparecen las sincronías, se encienden las ideas, los caminos se abren. No por azar, por resonancia, todo en el universo responde a un principio eterno. Lo semejante atrae a lo semejante. Y no en sentido poético, sino físico. El campo no responde a tus intenciones, responde a tu vibración. Puedes decir quiero paz, pero si tu cuerpo vibra ansiedad, expandes caos. Puedes decir quiero abundancia, pero si dentro de ti habita la escasez, eso es lo que amplificas. El truco cuántico es simple: alinear tu frecuencia con aquello que ya existe, y cuando lo haces, no lo atraes. Te mueves hacia su frecuencia y la realidad se ajusta en consecuencia. Todo requiere una sola condición: presencia lúcida. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti resuena, como si recordaras algo que siempre supiste, entonces este espacio es para ti. No es solo un canal, es un punto de encuentro con tu memoria profunda. Cuando decides quedarte, no haces un acto digital, haces una declaración silenciosa. Estoy listo para recordar, y si aún no lo estás, también está bien. El campo no obliga, el campo solo responde. Cuando digo recuerda, hablo literalmente. El conocimiento de cómo crear tu realidad ya está inscrito en ti. Solo está cubierto por capas de condicionamiento, pensamientos lineales y fragmentos de identidad. El mundo moderno te enseñó a reaccionar, pero la conciencia no reacciona, crea. Lo que llamas yo es apenas una fracción del verdadero observador. La conciencia que eres colapsa las probabilidades. Antes de la observación, todas las posibilidades existen al mismo tiempo. Pero cuando interviene un observador consciente, esa ola se convierte en una sola realidad. Eso es el colapso de la función de onda. Y lo haces constantemente. La pregunta es, ¿desde qué frecuencia lo haces? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la carencia o desde la suficiencia? ¿Desde la búsqueda o desde el recuerdo?
La mayoría crea desde el vacío, desde la urgencia, desde la sensación de que algo falta. Y el campo coherente responde a esa señal devolviéndote exactamente eso. Carencia. El truco cuántico no es pedir, es ser el canal, la antena que emite la señal correcta, no desde el esfuerzo, sino desde la claridad. El campo no te entrega lo que deseas, te refleja lo que eres, y ahí, justo ahí, comienza la verdadera revolución. Entonces comprendí que el verdadero poder nunca estuvo en acumular más conocimiento, ni en repetir fórmulas, ni en seguir técnicas ocultas. El poder está en la claridad de tu vibración. No necesitas hacer más, solo recordar. Recordar que el universo no es algo que te sucede, sino algo que responde a lo que eres ahora mismo. Cuando dejas de luchar contra la realidad, cuando dejas de pedir desde la carencia, cuando entras en esa neutralidad activa, esa paz donde ya no necesitas que ocurra nada externo, es cuando el campo responde. Y lo hace como si siempre hubiera estado esperando ese instante. El momento en que dejas de pedir y comienzas a recordar que ya está hecho. Este es el truco cuántico que nadie enseña, porque es demasiado simple para una mente adicta a la complejidad. Pero el campo no responde a la complejidad, responde a la claridad. Si tu señal es pura, si lo sientes como un hecho inevitable, no necesitas saber cómo, ni cuándo, ni por qué vía. Solo necesitas saber que ya ocurrió dentro de ti, y cuando eso sucede, tu biología entera lo confirma. Tu respiración cambia, tu corazón entra en ritmo de coherencia. Tus células reciben la orden, esto ya es real. Y el campo cuántico, obediente y exacto, colapsa la línea de tiempo donde eso es verdad. Esto no es sugestión, no es pensamiento mágico, es física viva, es neuroconexión, porque cuando el cuerpo vibra en la emoción del ya lo tengo, estás literalmente programando la materia, y esa es la diferencia entre el deseo y la creación. Los chamanes siempre lo supieron. Ellos no piden lluvia, hablan con ella. No ruegan, se comunican, no buscan, recuerdan. Cuando un chamán invoca, no está llamando a algo lejano, está reconociendo que ya está aquí, solo invisible, hasta que su frecuencia lo vuelve visible. Así funciona el campo. No responde a tu súplica, responde a tu reconocimiento. Todo lo que ves es una proyección del campo interno. Incluso lo que parece sólido, fijo, inamovible, solo lo es porque tu conciencia lo mantiene así. Cambia tu percepción y cambiará la forma del mundo. A eso lo llamo el potencial autoconsciente, la capacidad que tiene tu campo de reorganizar la experiencia cuando tú reorganizas tu interior. El truco cuántico no es manipular la realidad, es volverte uno con ella. Y para eso debes desmontar la ilusión más grande, la idea de que eres un alguien separado, limitado, finito. No lo eres. Eres una expresión temporal de una conciencia infinita. Eres un nodo del campo, un punto de ensamblaje que al moverse mueve el mundo entero. Y sí, puedes mover ese punto, no con esfuerzo, sino con decisión. La decisión no es mental, es energética. Es el instante en el que afirmas con certeza: ya no necesito vivir desde la versión de mí que lucha, ya puedo encarnar la versión de mí que recuerda. No estás fabricando algo nuevo, estás restaurando una conexión que nunca se rompió. El campo no necesita ser convencido, solo necesita una señal clara. Observa tu día. ¿Desde dónde piensas, hablas, actúas? ¿Estás reaccionando o estás creando? ¿Estás esperando algo para sentir paz? ¿O eliges la paz como tu frecuencia base sin condiciones? Esa respuesta te revela tu relación actual con el campo, porque el universo no premia el esfuerzo ciego, premia la coherencia, no la lucha, no la urgencia, no la necesidad, la coherencia. Cuando estás alineado con tu visión, con tu energía, todo comienza a fluir. No porque sea fácil, sino porque es natural. La vida es un río y tú eres su cauce. Si estás en tensión,
el agua no puede fluir. Pero si estás en apertura, todo se mueve sin resistencia. Esto lo comprendí en ceremonias profundas, en estados de conciencia alterada y en los testimonios de cientos de personas que jamás se conocieron entre sí, pero que vivieron lo mismo. Cuando soltaban el control, cuando dejaban de luchar contra el momento presente, lo que deseaban comenzaba a mostrarse, no como algo nuevo, sino como algo que siempre había estado ahí, esperando ser visto. El truco cuántico no está en correr más rápido, está en detenerse, en respirar, en silenciar la mente que busca y permitir que emerja la conciencia que ya sabe. Esa conciencia no duda, no teme, no espera, solo observa, y en su observación crea. Muchos me preguntaban, Jacobo, ¿cómo logro eso si tengo problemas reales? Si mi entorno es difícil, si mi historia pesa sobre mí, y mi respuesta siempre era la misma. Lo real no es lo que duele, lo real es lo que permanece incluso dentro del dolor. Tú no eres tu historia, tú eres el campo que la contiene. Y desde ese campo puedes reescribirla, no borrando el pasado, sino transformando la forma en que te relacionas con él. No hay trauma que no pueda ser resignificado desde la conciencia. No hay patrón que no pueda ser trascendido. Cuando dejas de identificarte con él, esa es la verdadera libertad. Recordar que tú eres el espacio, no la forma, la frecuencia, no el evento, la causa, no el efecto. Cuando encarnas esa comprensión, la vida cambia. No porque la fuerces, sino porque ya no eres el mismo que la vivía. Tu vibración se transforma, tu campo se ordena, tu atención se vuelve láser. Y el mundo obediente no tiene más opción que reflejar ese cambio. Eso es el truco cuántico, tan simple como poderoso. El primer paso es recordar algo que tu mente ha olvidado. Nunca estás aislado. La ilusión de separación es una construcción mental, una idea que hemos cultivado por siglos, pero que no es la verdad fundamental de nuestra existencia. Todo está entrelazado con el campo cuántico, esa red infinita de posibilidades. La conciencia que te da el sentido de yo soy no está atrapada en tu cuerpo. Se despliega, se expande, toca todo lo que te rodea. Hace años, cuando estudiaba la percepción y los estados modificados de conciencia, descubrí algo fascinante. Sin importar la cultura o el idioma, todas las personas que alcanzaban estados profundos de conciencia accedían al mismo campo y lo que experimentaban era idéntico. Una sensación de unidad, de pertenencia, de ser una extensión viva del todo. Eso es lo que los chamanes, los sanadores y los maestros de la conciencia han comprendido desde siempre. Ellos no lo explicaban con palabras, lo transmitían a través de la experiencia directa, porque la conciencia no tiene límites, no está confinada al cuerpo físico, ni a los pensamientos que definen tu identidad. Es como una red invisible pero muy real, que conecta todo lo que existe, tú, yo, los árboles, el sol, las montañas, las estrellas, todo está unido por los mismos hilos energéticos. Eso es la red cuántica. Y todo lo que piensas, sientes o crees, no se queda dentro de ti. Se proyecta, se expande hacia la red y regresa multiplicado. Por eso, tu experiencia no es un accidente. No depende de lo que pasa afuera, sino de cómo interactúas con esa red. Cuando comprendí esto profundamente, vi que pensamientos, emociones y realidad externa no son cosas separadas, sino manifestaciones de una misma esencia, vibraciones que se entrelazan como hilos de una danza cósmica. El universo entero responde a lo que emites, y tú, aunque lo hayas olvidado, siempre has sido el danzante y la danza al mismo tiempo. Exacto. Lo que el campo cuántico realmente escucha no son tus palabras, ni tus intenciones, ni siquiera tus pensamientos conscientes. Escucha tu vibración interna. Cuando te conectas profundamente con esa red, cuando te alineas con ella de verdad,
dejas de ser un individuo aislado buscando algo afuera y te conviertes en un nodo consciente, un punto de inflexión que da forma a la realidad desde dentro de ella. Y entonces la red, la conciencia universal, no hace otra cosa que responder a esa frecuencia coherente. Piénsalo, ¿alguna vez has sentido que algo estaba destinado a suceder? ¿O te has encontrado con alguien por casualidad que terminó siendo exactamente lo que necesitabas en ese momento? Eso no fue azar, fueron resonancias dentro del campo, porque cuando te alineas, todo lo que está conectado a esa red comienza a moverse hacia ti. No porque lo atraigas, sino porque tú y eso son parte del mismo sistema vibracional. El error más común al intentar manifestar es creer que el universo responde al esfuerzo, a la lucha, a la insistencia. Pero la realidad no es una batalla que se gana. Es un juego de resonancia y sintonización, la llamada ley de la atracción. No trata de pedir hasta que el universo te escuche, sino de vibrar hasta que te vuelvas compatible con lo que ya existe. Si lo que deseas está en tu misma frecuencia, lo atraerás sin esfuerzo. Pero si estás vibrando en miedo, duda o escasez, el campo solo puede devolverte más de eso. Cuando estudié la percepción y los estados alterados de conciencia, llegué a una conclusión que lo resume todo. La realidad no es algo que observas, es algo que se despliega en respuesta a tu observación. Lo que ves, lo que experimentas, no es un universo objetivo e independiente. Es una proyección dinámica del campo cuántico respondiendo a la calidad de tu atención. Si tu atención está dominada por el miedo, verás más motivos para temer. Si está dominada por la escasez, vivirás más escasez. Pero si puedes cambiar tu foco, si puedes cambiar tu estado interno, entonces cambia la frecuencia que emites y con ello cambia lo que la red te devuelve. Esa es la verdadera clave. El truco cuántico no consiste en controlar la realidad, sino en cambiar la forma en que la observas. Si observas el mundo desde la separación, la lucha o la carencia, el campo no puede entregarte abundancia ni armonía, porque no puede traicionar la frecuencia que tú emites. Pero si te alineas con la unidad, si sientes en tu interior que todo lo que necesitas ya está en ti, entonces la red responde. La red no necesita instrucciones, solo necesita una señal clara, y cuando esa señal es coherente, la manifestación se vuelve inevitable. Imagina tu vida como una red eléctrica. Si todos los cables están bien conectados, la corriente fluye sin esfuerzo. Pero si hay un solo cable desconectado, una emoción reprimida, una creencia limitante, una duda persistente, la corriente se interrumpe. Lo mismo sucede con tu campo. Cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo vibran en sincronía, la energía fluye libremente y el universo responde con precisión matemática. La realidad externa no te ocurre, tú la estás proyectando. Esa proyección refleja exactamente tu grado de coherencia interna con el campo cuántico, porque la conciencia no está confinada a tu cerebro, no se limita a tus pensamientos ni a tu cuerpo. La conciencia es un campo y ese campo se despliega en tu vida según la calidad de tu atención. Cuando tu atención es clara, cuando estás alineado con la frecuencia de lo que ya eres, todo lo que deseas ya está disponible. La red de conciencia es infinita. El acceso está abierto para todos. La diferencia está en cómo te conectas. No se trata de manipular, ni de pedir desde la carencia, ni de forzar resultados. Se trata de unirte al campo desde la coherencia. No luches porque algo suceda, permite que suceda, porque en un nivel más alto ya está ocurriendo y todo lo que debes hacer es sintonizarte con ello. Imagina por un instante que tu vida no es una lucha constante, sino un proceso de soltar. Soltar la necesidad, soltar el miedo,
soltar las creencias viejas que te mantienen separado del campo de conciencia, porque cuando sueltas el control, cuando dejas de creer que tú debes hacerlo todo, el campo se abre y lo que deseabas comienza a materializarse con una facilidad que parece imposible. La red no es algo que tengas que ganar, no es una fuerza lejana a la que debas convencer. Ya te pertenece, es una extensión natural de lo que eres, y cuando lo entiendes, cuando realmente lo sientes en lo más profundo de tu ser, manifestar deja de ser un acto de esfuerzo y se convierte en un acto de recordar que ya estás conectado, que la vida no se trata de crear algo nuevo, sino de permitir que emerja lo que siempre estuvo ahí. La conciencia no está limitada a lo que ves. No es tu mente, ni tu cuerpo, ni tus pensamientos. Es el campo que une todas las posibilidades, el espacio donde cada realidad potencial ya existe. Cuando lo comprendes, dejas de verte como un observador aislado y entiendes que tú y el mundo son una sola danza de energía que vibra y se refleja a sí misma. Ahí, en ese flujo incesante entre tu conciencia y el campo cuántico, reside el verdadero poder de manifestar. El problema es que la mayoría sigue identificándose con una versión limitada de sí mismos. Creen ser solo cuerpos separados, mentes que luchan, historias que sufren, pero la verdad es infinitamente más amplia. Eres una vibración viva, un pulso dentro de la totalidad, una nota dentro de la sinfonía del universo. Tus pensamientos, emociones y percepciones son ondas que viajan por el campo cuántico, y lo que llamas mi vida es simplemente la frecuencia que estás sintonizando ahora. Si tu frecuencia está anclada en la duda, en el miedo, en la carencia, la red no puede reflejarte otra cosa que más de lo mismo. No porque el universo te castigue, sino porque tú mismo estás emitiendo esa señal. Pero cuando te sintonizas con la frecuencia de la confianza, de la abundancia, de la unidad, todo cambia. El campo responde con precisión absoluta y reorganiza las circunstancias externas para reflejar lo que sientes dentro. El verdadero desafío no es atraer, es alinearte. Tus pensamientos pueden estar diciendo quiero abundancia, pero si tu cuerpo está en tensión y tu emoción vibra en miedo, entonces estás enviando señales contradictorias. El resultado: confusión, bloqueo, frustración. No porque el universo no quiera darte lo que pides, sino porque simplemente no hay coherencia. El campo responde a una sola cosa, a tu vibración integral, y lograr esa coherencia es más simple de lo que parece. No tienes que eliminar todos tus miedos, no tienes que ser perfecto, solo necesitas permitir, aceptar lo que sientes, reconocer lo que está en ti y dejar que la energía fluya sin resistencia. Porque el campo no responde a la perfección, responde a la autenticidad. La mayoría intenta forzar la realidad con la voluntad, sin comprender que el campo responde con más poder a la rendición activa que al esfuerzo forzado. Rendirse no es rendirse al fracaso, es rendirse al flujo, es dejar de oponerte a la vida y permitir que la vida te atraviese. Esa es la lección más profunda. La verdadera fuerza no está en dominar la vida, sino en aceptar la vida tal como es. Cuando lo haces, la energía deja de fragmentarse, tu campo se ordena y la realidad finalmente fluye a tu favor. Cuando te entregas a la experiencia sin juzgarla, sin rechazarla y sin intentar controlarla, creas espacio para que el campo cuántico te entregue todo lo que ya está disponible para ti. El campo cuántico es un reflejo exacto de tu conciencia. Por eso, cuando te alineas con una versión más elevada de ti mismo, cuando vibras en una frecuencia más expansiva, más amorosa, el campo responde a esa vibración. No necesitas forzarlo, no tienes que pedirlo una y otra vez, ni visualizarlo constantemente, ni mantenerlo en tu mente todo el tiempo. Solo necesitas ser la frecuencia de lo que deseas, vivirlo, sentirlo, encarnarlo
Solo entonces el campo cuántico colapsa esa posibilidad en tu experiencia física. Una de las revelaciones más profundas que tuve en mis años de investigación fue comprender que manifestar no consiste en atraer algo externo hacia ti, sino en recordar que eso ya vive dentro de ti. Cuando dejas de buscar fuera lo que ya eres por dentro, la manifestación ocurre de forma natural. No se trata de esfuerzo ni de manipulación, se trata de reconocer que eres parte de la red de conciencia a la que todos estamos conectados. Esa red es infinita, no tiene límites ni fronteras. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, todo lo que deseas, ya existe como posibilidad en el campo cuántico. Pero solo cuando tu conciencia vibra en una frecuencia que resuena con esa posibilidad, esa realidad puede colapsar y manifestarse en tu vida. Ese es el verdadero truco cuántico. No se trata de conseguir algo, sino de alinearte con lo que ya existe dentro de ti. No puedes manipular el campo ni forzar lo que quieres, pero sí puedes sintonizarte con lo que ya eres, y eso es lo que genera los resultados. De hecho, cuando intentas manipular o forzar la realidad, creas una vibración de resistencia, y esa resistencia impide que el campo te entregue lo que ya te pertenece. La clave está en convertirte en un observador consciente, en alinearte con la frecuencia de lo que deseas y permitir que esa vibración se manifieste sin interferir. El campo cuántico está lleno de infinitas posibilidades, pero es tu conciencia la que decide cuál de ellas se vuelve experiencia. Cada vez que te alineas con una vibración de abundancia, de paz o de amor, el campo cuántico responde con absoluta precisión. Y no es un acto de voluntad ni de esfuerzo, sino un acto de reconocimiento. Es como recordar algo que ya sabes, como reencontrarte contigo mismo. Ya soy eso, ya tengo eso. Es en ese estado de reconocimiento donde comienza la verdadera magia. El momento en que dejas de luchar, el momento en que sueltas la necesidad, el momento en que reconoces tu conexión con el todo, es el momento en que la realidad se reorganiza a tu favor. En ese espacio, la manifestación no es algo que haces, es algo que eres. Cuando comprendí este principio, la vida se volvió más fluida, más clara, más sencilla. Ya no me preocupaba por lo que debía hacer ni por cómo debía actuar. Solo me conectaba con lo que ya estaba disponible, con lo que ya existía en mi campo de posibilidad. Y entonces la realidad comenzaba a moverse hacia mí con la misma naturalidad con la que las olas del mar llegan a la orilla. Así funciona el campo cuántico. No es esfuerzo, es resonancia. El campo cuántico no responde a tus palabras, ni siquiera a tus pensamientos, al menos no en el sentido común en que los entendemos. El campo cuántico responde a la vibración que emites, a la frecuencia que irradias, a la coherencia de tu ser. La realidad refleja la calidad de la energía que proyectas en cada instante, no lo que dices ni lo que afirmas. Quizás hayas escuchado el término manifestar en distintos contextos y hayas probado afirmaciones positivas o técnicas de visualización para atraer lo que deseas, pero la verdad es que el campo cuántico no se ve influido por palabras o pensamientos si estos no están respaldados por una vibración real y coherente. Las afirmaciones pueden ayudarte, sí, pero solo si están acompañadas de una resonancia interna auténtica. Si repites "soy abundante" una y otra vez, pero en el fondo te sientes inseguro, desesperado o en lucha con la escasez, lo que realmente estás proyectando al campo es lo contrario de lo que deseas. Es por eso que la mayoría de las personas no ve resultados inmediatos cuando utilizan afirmaciones o visualizaciones. Lo que están diciendo puede ser cierto a nivel intelectual, pero si la vibración interna no está alineada con esas palabras, el campo no puede responder de manera efectiva. El campo cuántico es extremadamente preciso. No responde a tus palabras como si fueran órdenes, responde a la energía que estás emitiendo, a la vibración real que tu cuerpo, mente y emociones proyectan al unísono. Esta fue una de las claves más profundas que descubrí en mis estudios sobre la percepción y la manifestación. En uno de mis experimentos, observé a personas que intentaban generar cambios en sus vidas mediante afirmaciones. Algunas repetían frases poderosas, llenas de fe y esperanza, pero cuando medíamos su campo energético, su frecuencia interna mostraba lo contrario. La incoherencia entre lo que pensaban y lo que realmente sentían era suficiente para bloquear el proceso de manifestación. No importaba cuántas veces dijeran las palabras correctas,
si su cuerpo no creía en ellas, si sus emociones no las acompañaban, el campo simplemente no podía colapsar la posibilidad de la realidad deseada. Por tanto, el verdadero truco cuántico no está en repetir palabras, ni en visualizar imágenes perfectas, ni en pensar positivamente sin sentirlo. El campo no responde a palabras vacías, responde a tu coherencia interna. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, el campo responde. Y esa respuesta no se produce porque tú logres algo o porque el universo te premie, ocurre porque te has convertido en un reflejo del propio campo, y lo que recibes no es lo que deseas, sino lo que ya eres. Este principio puede parecer simple, pero es profundamente distinto a lo que se nos enseña. Vivimos en una cultura que repite la idea de que hay que hacer para obtener, luchar, esforzarse, competir, alcanzar, demostrar. Nos condicionan a creer que sin esfuerzo no hay recompensa. Pero la realidad cuántica no sigue esas reglas. En el campo cuántico, la respuesta no depende de tu esfuerzo, depende de quién eres mientras lo haces. La coherencia es la clave, y ser coherente no significa ser perfecto, significa estar alineado en todos los niveles de tu ser. No se trata de mantener pensamientos positivos todo el tiempo, sino de ser honesto con tu energía, de reconocer lo que sientes, sin reprimirlo, sin negarlo, y permitir que todo tu sistema mente, cuerpo y emoción vuelva a sincronizarse con el flujo natural del campo. La coherencia ocurre cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en armonía. Es cuando tu energía se alinea con la energía del campo. Es cuando te conviertes en lo que deseas, en lugar de desearlo desde un lugar de falta. Una de las lecciones más poderosas que aprendí a lo largo de los años es que el campo no tiene miedo de tus pensamientos. No le asusta que pienses en algo negativo. Lo que observa es la dirección de tu energía. El miedo, por ejemplo, no bloquea la manifestación porque piense mal, sino porque genera resistencia. Cuando temes, cierras tu campo, restringes el flujo, y en ese cierre te desconectas de la posibilidad opuesta, la que deseas. En mis estudios sobre prácticas chamánicas y estados profundos de meditación, noté algo revelador. Las personas que acceden a una percepción más expandida no están pensando constantemente ni repitiendo afirmaciones. Están siendo, su ser vibra en resonancia con el todo. No necesitan las palabras correctas ni repetir lo que desean una y otra vez. Ellos son lo que desean. Su frecuencia es la que colapsa la realidad deseada. La mayoría de las personas vive atrapada en el ciclo del pensamiento racional, y aunque los pensamientos tienen un papel en la creación de la realidad, su influencia es limitada si no están acompañados por una energía coherente. En este sentido, la creación no depende del esfuerzo mental, sino de la alineación energética. Y la mejor manera de alinearte con lo que deseas no es luchando por alcanzarlo, sino convirtiéndote en la vibración de lo que ya eres. Lo que estás buscando, el amor, la abundancia, la salud, la paz, no está fuera de ti. Ya existen dentro de tu campo cuántico. El problema es que muchas veces estamos desconectados de esa parte de nosotros, demasiado centrados en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que aún no llega, y esa atención constante en la carencia genera una distorsión energética. Cuando dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a reconectarte con lo que ya eres, el campo cuántico responde de inmediato. Es entonces cuando la manifestación se vuelve natural, porque ya no estás luchando contra la corriente, estás fluyendo con ella. Este es el punto más crucial de todo el proceso. La manifestación no es algo que haces, es algo que eres. Sucede cuando dejas de buscar algo fuera de ti y comienzas a sintonizarte con lo que ya está dentro. Cuando comprendes esto, el proceso deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión auténtica de tu verdadero ser. Y esa es la coherencia de la que hablo. Esa es la clave que lo desbloquea todo. El campo cuántico no responde a tus deseos verbales, sino a la coherencia de tu ser. Si tus pensamientos dicen, quiero esto, pero tu cuerpo, tu emoción o tu energía vibran en otra dirección, el campo responderá únicamente a lo que eres en ese instante, a lo que realmente estás emanando en tu totalidad. Este es uno de los
grandes malentendidos de las prácticas de manifestación. Creemos que las palabras tienen poder por sí mismas. Pensamos que con solo decir algo o visualizarlo, lograremos que se materialice, pero no es así. El poder no reside en las palabras. Reside en la frecuencia energética que las acompaña cuando están alineadas con el ser. Puedo decir soy abundante, pero si en mi cuerpo hay tensión, si mi corazón late con miedo, si mi mente duda de su propia capacidad para recibir, entonces esas palabras se vuelven vacías. El campo no toma tus palabras como órdenes, toma la frecuencia que las sostiene. Y si la frecuencia interna no coincide con las palabras externas, la señal que envías al campo es confusa y la respuesta que obtienes también lo será. Ese es el truco que lo cambia todo. El campo no responde a tu voluntad superficial, responde a lo que sientes, a lo que eres, y esa vibración no se puede falsificar. Puedes pretender por un tiempo ser algo que no sientes, pero el cuerpo, la mente y el corazón siempre terminarán revelando la verdad energética que habita en ti. Si vives en miedo, ansiedad o duda, eso es lo que proyectas, aunque tus palabras digan lo contrario. Por eso, muchas personas que practican la manifestación con afirmaciones o visualizaciones terminan frustradas. No es que la técnica falle, lo que falla es la alineación interna. La manifestación no ocurre por arte de magia ni por repetición mecánica, sucede como consecuencia de un cambio interno profundo, de un alineamiento entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esos tres niveles entran en armonía, cuando hay coherencia total, el campo cuántico puede colapsar una nueva posibilidad en tu experiencia. Los chamanes y sabios ancestrales siempre lo han sabido. Ellos no piden cosas al universo ni repiten frases para cambiar su realidad. Ellos se conectan con el campo, se alinean con la totalidad, se vuelven uno con la frecuencia que desean manifestar, están plenamente presentes en su cuerpo, en su respiración, en el ahora, y cuando logran esa coherencia, la vida responde. La manifestación se convierte en una extensión natural de su ser. Recuerdo una experiencia en la selva, mientras investigaba, donde presencié a un chamán durante una ceremonia. No intentaba manifestar nada, no repetía mantras, ni visualizaba resultados. Simplemente se entregó al momento, estaba profundamente presente, en un estado expandido de conciencia, y en ese estado, todo a su alrededor comenzó a resonar con él. El viento, los animales, las hojas, los sonidos, era como si la selva entera respirara al ritmo de su energía. No pedía, no forzaba, era. Y esa resonancia natural, esa coherencia silenciosa, fue lo que provocó que todo se ajustara a su vibración. Es fascinante cuando comprendes que no necesitas pedirle nada al universo. Lo único que necesitas es cambiar tu relación con él. Deja de buscar fuera lo que ya está dentro, deja de pedir lo que ya es parte de ti. Comienza a sentirte como la versión de ti que ya vive lo que deseas. Porque cuando haces esto, el campo no tiene otra opción que responder a la frecuencia que estás emitiendo. Esto no significa que debas ser perfecto, ni que tengas que permanecer siempre en calma. Significa que debes ser honesto contigo mismo, permitir que la energía fluya y dejar que la coherencia emerja naturalmente. Si sientes miedo, si sientes duda, si estás en un lugar de lucha, está bien. No se trata de eliminar esas emociones ni de fingir que no existen. Se trata de reconocerlas, de integrarlas como parte del proceso. Cuando puedes permitir que tus emociones se expresen sin juicio, sin resistencia, creas un espacio dentro de ti en el que la energía vuelve a fluir libremente. Y en ese flujo, la manifestación ocurre de manera natural. Este es el principio fundamental que olvidamos una y otra vez. Manifestar no es atraer algo externo, sino resonar con lo que ya eres. El universo no está afuera, está dentro de ti. No necesitas ir a buscarlo, solo necesitas alinearte con lo que ya está aquí. Cuando logras esa alineación interna, tu vibración se expande hacia el campo cuántico
y ese campo responde reflejando esa misma frecuencia en tu vida. En ese momento entiendes que no hay trabajo que hacer para atraer lo que deseas. No necesitas luchar por ello porque ya es tuyo. Solo necesitas recordar que eres digno de recibirlo. Y para recordarlo, debes mantenerte en coherencia con lo que realmente eres. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones vibran al unísono con lo que deseas, el campo cuántico no puede hacer otra cosa que entregártelo. No porque lo merezcas más que otros, sino porque esa es la frecuencia que estás emitiendo. Imagina una antena. Si está correctamente sintonizada, recibe la señal perfecta. Tu conciencia funciona igual. Si tu antena energética está alineada, el campo cuántico responde con precisión. No hay que forzar nada, ni manipular el proceso, ni trabajar más duro. Solo hay que ser coherente. Ser coherente significa que tu mente, tu cuerpo y tus emociones están alineados con la realidad que deseas vivir. Y eso comienza por observarte. En la práctica, esto significa volverte más consciente de lo que sientes, de lo que piensas y de lo que proyectas. Si te descubres frustrado, ansioso o temeroso, detente un momento y pregúntate qué parte de mí no está alineada, dónde hay una desconexión entre lo que pienso y lo que siento. Cuando haces esta pregunta sin juicio, abres un espacio de integración. Ese espacio permite que las emociones se liberen y que tu energía se reorganice hacia una frecuencia más coherente con lo que realmente deseas manifestar. A veces el truco cuántico es tan simple como respirar profundamente, soltar el miedo y volver al presente. Tan simple como recordar que no tienes que hacer nada sino ser quien ya eres. Ser quien ya vive la realidad que deseas. Este es el verdadero secreto de la manifestación. No se trata de usar las palabras correctas ni de visualizar constantemente, sino de encarnar la vibración de lo que ya eres, de sentirla en cada célula de tu cuerpo. Cuando logras eso, el campo cuántico no tiene otra opción que reflejar esa vibración en tu experiencia. Y cuando lo hace, la realidad se reorganiza, como por arte de magia, para alinearse perfectamente contigo. Uno de los conceptos más poderosos que descubrí durante mis investigaciones es el del punto de ensamblaje. Este término, conocido en las tradiciones chamánicas y en múltiples escuelas espirituales, describe el lugar dentro de la conciencia donde se forma tu percepción del mundo. Es el punto desde el cual ves, interpretas y por tanto creas tu realidad. Y aunque no es un punto físico, sí es un centro energético de percepción, una coordenada dentro de tu campo de conciencia que organiza toda la información que recibes del campo cuántico. Los chamanes, a través de sus prácticas, aprenden a mover su punto de ensamblaje para acceder a diferentes niveles de conciencia y con ello a distintas realidades. Este movimiento no solo cambia su forma de percibir el mundo, sino también lo que experimentan en él. Y lo más fascinante es que todos tenemos ese punto y todos tenemos la capacidad de moverlo. La pregunta es, ¿cómo lo movemos? La respuesta está en la intención consciente. Cuando diriges tu atención hacia un punto específico dentro de tu conciencia y decides ver el mundo desde una nueva perspectiva, el punto de ensamblaje se mueve. Puede ser un movimiento sutil, imperceptible, pero su impacto en tu realidad es profundo. Porque al mover tu punto de percepción, modificas la forma en que el campo cuántico se organiza a tu alrededor. Y al hacerlo, cambias tu mundo. La manifestación cuántica no ocurre simplemente porque pienses en lo que deseas, sino porque decides mover tu percepción hacia un lugar donde esa realidad ya existe. Ese es el verdadero núcleo del proceso. No se trata de imaginar algo nuevo, sino de recordar una versión de ti que ya lo está viviendo. Lo que muchas personas no comprenden es que el punto de ensamblaje, ese centro energético desde el cual percibes y creas tu realidad, no está limitado por lo que ves en el presente. Tiene la capacidad de anclarte a un pasado, a un futuro potencial o incluso a una realidad completamente distinta a la que conoces ahora. Cuando logras mover tu punto de ensamblaje a un lugar donde tu deseo ya es una realidad, la red cuántica comienza a reorganizarse
Y en ese momento, la manifestación deja de ser un intento ententerice y se convierte en algo natural. Imagina por un instante que el espacio en el que vives no es tan fijo como crees. Imagina que, en lugar de estar atrapado en una sola línea de tiempo, puedes mover tu conciencia hacia otra versión de la realidad, una donde ya tienes lo que deseas. Cuando haces esto, no estás atrayendo nada desde afuera. Estás cambiando tu punto de percepción para que esa realidad ya esté dentro de tu campo cuántico. Este es el verdadero truco. La manifestación cuántica no depende de que algo externo cambie primero, depende de que tú cambies primero, depende de que muevas tu punto de ensamblaje hacia una frecuencia donde tu deseo ya está cumplido. Y este movimiento no es algo meramente mental. No ocurre solo por pensar diferente o por visualizar algo con fuerza. Es un proceso integral que involucra mente, cuerpo y emoción. Cuando mueves tu punto de ensamblaje, todo tu ser debe alinearse con esa nueva realidad. No se trata de imaginarla, sino de sentirla, de experimentar en tu cuerpo las sensaciones que corresponden a esa frecuencia. Por ejemplo, si deseas manifestar abundancia, no basta con visualizar dinero o repetir afirmaciones como «soy rico». Eso es apenas una superficie. El punto de ensamblaje se mueve, de verdad, cuando sientes internamente que ya eres abundante. Pregúntate, ¿cómo se siente en mi cuerpo el saber que no me falta nada? ¿Cómo se siente la tranquilidad de saber que todo lo que deseo ya está disponible para mí? Cuando puedes sentir esa emoción, no imaginarla, sino vivirla dentro de ti, tu punto de ensamblaje se mueve y al moverse, la realidad empieza a reconfigurarse para reflejar esa nueva percepción. En mis estudios, tanto en prácticas chamánicas como en meditaciones profundas, observé algo asombroso. Las personas que lograban mover su punto de ensamblaje no solo notaban cambios en su entorno, sino también dentro de sí mismas. Se sentían más livianas, más expansivas, más conscientes. Mover el punto de ensamblaje no solo cambia cómo ves el mundo, cambia la energía con la que interactúas con él. Tu vibración se vuelve más clara, tu presencia más fuerte, y eso impacta directamente en cómo las circunstancias y las personas responden a ti. En el fondo, todo es energía. Todo lo que ves y experimentas es una manifestación vibratoria, y esa energía se organiza de acuerdo con la posición de tu punto de ensamblaje, según cómo percibes el mundo. El campo cuántico, esa red infinita de posibilidades, está esperando activarse a través de tu percepción. Si tu punto de ensamblaje está enfocado en la carencia, la lucha o el miedo, el campo responderá manifestando más de eso. Pero si está anclado en la certeza de que todo lo que necesitas ya está disponible, el campo reorganizará tu realidad para reflejar esa certeza. Por eso, el auténtico truco de la manifestación cuántica es aprender a mover tu punto de ensamblaje a un lugar donde tu realidad ya refleje lo que deseas. Esto requiere práctica, constancia y sobre todo confianza. Porque al principio, el movimiento de tu punto de ensamblaje no se percibe con los ojos, sino con la sensación interna de expansión, calma y alineación. No es un acto visible, es un proceso energético que solo puedes sentir, pero con práctica continua aprendes a reconocer esa sensación y a mantenerla. Y cuando lo haces, empiezas a vivir desde una nueva perspectiva. Tu mundo cambia no porque algo externo haya sido modificado, sino porque tú te convertiste en la versión de ti que ya vive esa realidad. Cuando mueves tu punto de ensamblaje hacia un lugar donde ya eres abundante, donde ya eres pleno, donde ya tienes lo que deseas, te conviertes en un receptor natural de esas experiencias. El campo cuántico no tiene otra opción que reflejar tu nueva frecuencia. Y no es porque el campo sea algo mágico o caprichoso, sino porque responde con precisión matemática a la energía que emites. Si tú te conviertes en el lugar donde la abundancia, el amor o la paz ya existen, el campo simplemente organiza la realidad para que eso se manifieste en tu experiencia. Este proceso de mover tu punto de ensamblaje no requiere fuerza ni control. No es un acto de voluntad que intenta imponer una nueva visión al mundo, sino un acto de integración interna,
de permitirte convertirte en el canal a través del cual fluye esa nueva realidad. La clave está en tu percepción, porque en la medida en que tu percepción cambia, el mundo cambia contigo. El punto de ensamblaje no solo organiza lo que ves, organiza lo que vives. Y cada desplazamiento, por mínimo que parezca, reconfigura toda tu experiencia. Mover tu punto de ensamblaje es, en esencia, un acto de elección consciente. No se trata solo de decidir cómo miras el mundo, sino también desde qué lugar eliges ser mirado por él. El campo cuántico responde no solo a hacia dónde diriges tu atención, sino también a desde dónde la proyectas. Es decir, no basta con mirar algo nuevo, debes hacerlo desde una energía nueva. Cuando decides cambiar tu percepción, no solo mueves un punto dentro de tu conciencia, abres una puerta hacia un vasto campo de posibilidades que antes simplemente no podías ver. Este es uno de los principios más profundos de la manifestación cuántica. La percepción no es pasiva. No se trata de mirar el mundo de otra forma, sino de permitir que el mundo se vea a través de una nueva conciencia. Cada vez que tu punto de ensamblaje cambia, accedes a una realidad que antes no existía para ti. Y la vida inevitablemente se reorganiza para alinearse con esa nueva frecuencia. Es como si al girar tu punto de percepción, aparecieran detalles y caminos que siempre estuvieron ahí, pero que no podías ver hasta que tu conciencia aprendió a enfocar desde otro ángulo. El campo cuántico no crea algo nuevo, te revela lo que ya estaba esperando a ser percibido. Al principio, este cambio puede parecer sutil. Las primeras señales de una nueva alineación suelen manifestarse como pequeñas coincidencias, sincronías, encuentros inesperados o incluso una sensación de ligereza interna. Estos son los primeros indicios de que el campo cuántico está respondiendo a tu nueva vibración. Y si persistes con coherencia, esa vibración comienza a tomar forma en el mundo físico. Personas, oportunidades, recursos, todo empieza a reflejarlo. Lo fascinante es que el punto de ensamblaje no solo cambia cómo percibes el entorno, sino también cómo interactúas con él. Cuando tu percepción está anclada en el miedo, la escasez o la lucha, el mundo parece hostil, pesado, lleno de resistencia. La vida se siente como algo que ocurre contra ti. Pero cuando logras mover tu punto de ensamblaje hacia una frecuencia de claridad y certeza, todo comienza a fluir. Las circunstancias, las personas y las oportunidades empiezan a alinearse contigo. Ya no luchas contra la corriente, ahora eres parte de ella. Y el flujo de la vida te impulsa naturalmente hacia donde siempre quisiste ir. Por eso, el cambio de percepción no tiene nada que ver con pensamiento positivo superficial. No se trata de repetir frases o imaginar un futuro ideal, sino de una transformación energética profunda. La manifestación cuántica ocurre cuando tu energía se alinea completamente con el futuro que deseas crear. Y esto no sucede solo en la mente, sino en todo tu ser. El punto de ensamblaje no se mueve con una idea aislada, se mueve cuando cuerpo, emoción y espíritu entran en coherencia con esa nueva realidad. En ese sentido, el punto de ensamblaje actúa como un ancla, pero no una que te atrapa, sino una que te conecta con tu versión más expandida. Una versión de ti que ya está en sintonía con las infinitas posibilidades del campo cuántico. Mover tu punto de ensamblaje es recordar esa versión. Es volver a casa, a la frecuencia donde todo fluye, donde no buscas porque ya eres. Cuando eliges conscientemente mover tu punto de ensamblaje, estás eligiendo anclarte en una versión más expansiva, más elevada y más consciente de ti mismo. Y es desde esa nueva percepción que comienzas a experimentar una realidad completamente distinta. Lo que antes parecía lejano o inalcanzable, de pronto se vuelve accesible, tangible, real. No porque el campo cuántico haya cambiado, sino porque tu forma de percibirlo ha cambiado. Antes, tu conciencia solo podía ver ciertas
opciones, ciertas rutas posibles dentro de la red cuántica. Pero una vez que tu punto de ensamblaje se desplaza a una nueva posición, todo el campo se abre ante ti. La manifestación cuántica no consiste en traer algo nuevo desde afuera, consiste en reconocer lo que ya existe dentro de ti, en esa capa invisible del campo cuántico que siempre ha estado esperando ser percibida. Cuando te alineas con esa posibilidad, cuando te fundes con ella, el mundo responde inevitablemente a esa nueva vibración y la realidad comienza a reconfigurarse a tu alrededor. La clave de este proceso es la decisión consciente. Debes decidir que ya no te vas a identificar con tus antiguas limitaciones. Debes elegir un nuevo punto de vista, una nueva forma de relacionarte con la realidad, una nueva forma de ser observado por el universo. Este es el punto donde muchos se detienen, no porque no deseen cambiar, sino porque temen soltar la identidad que han construido alrededor de su punto de ensamblaje anterior. Han pasado tanto tiempo defendiendo su manera de ver el mundo que el simple acto de cambiarla se siente como una amenaza. Pero lo cierto es que el verdadero cambio no destruye tu identidad, la expande. Mover tu punto de ensamblaje exige soltar lo que creías saber. Implica dudar de tus propias certezas, cuestionar tus creencias limitantes y permitirte que tu mente se abra a una comprensión más profunda de la realidad. El cambio no ocurre solo porque pienses en lo que deseas. Ocurre cuando permites que todo tu ser fluya hacia esa nueva percepción. Y ahí es cuando la manifestación se vuelve realmente poderosa. No porque empieces a trabajar más duro, sino porque empiezas a soltar, suelas el control, suelas la necesidad de forzar, suelas el esfuerzo constante de conseguir algo y permites que lo que ya te pertenece fluya hacia ti de forma natural. La manifestación cuántica sucede cuando te alineas con lo que ya eres, con lo que ya existe en el campo cuántico como una posibilidad latente. No estás creando desde cero, estás recordando, estás accediendo a una versión de ti que ya vive esa experiencia. Y cuando mueves tu punto de ensamblaje, algo más cambia. Tu relación con el tiempo. Dejas de ver el futuro como una meta lejana que algún día alcanzarás y comienzas a verlo como una posibilidad ya presente, ya existente dentro del campo cuántico. El tiempo deja de ser una línea recta. Empiezas a comprender que el tiempo es una malla infinita de realidades posibles y tu punto de ensamblaje es el portal desde el cual eliges colapsar una de ellas en tu experiencia. Cuanto más consciente seas de este poder, más rápido podrás manifestar lo que deseas, porque ya no estarás buscando el futuro en un lugar distante, sino reconociendo que el futuro está aquí y ahora, esperando ser percibido por ti. El punto de ensamblaje no es solo un concepto espiritual, es el centro de tu realidad, el eje desde el cual tu conciencia elige qué versión del universo vas a experimentar en este preciso instante. Todo lo que percibes, todo lo que experimentas, está organizado desde ese punto central de tu conciencia. Tu punto de ensamblaje es el eje invisible que determina qué parte del campo cuántico percibes como realidad. Y cuando decides moverte, cuando decides cambiar tu forma de ver el mundo, el campo entero se reorganiza para reflejar esa nueva percepción. No es que el universo de repente te conceda lo que pedías, es que tú te has movido hacia la frecuencia donde eso ya existe y el campo responde en consecuencia. Uno de los mayores malentendidos sobre la manifestación es creer que necesitamos algo externo para que nuestra realidad cambie. Desde pequeños nos enseñan que el mundo está allá afuera, separado de nosotros, y que debemos buscar fuera lo que necesitamos: un trabajo, dinero, amor, reconocimiento o éxito. Crecemos con la idea de que lo que somos y lo que tenemos depende de lo que el mundo nos entrega. Pero esa creencia es una ilusión. Nada externo es necesario para crear la vida que deseas. Todo lo que buscas ya existe dentro de ti. El universo no requiere que tengas una condición específica, ni una situación perfecta para manifestar lo que deseas. La verdadera clave siempre está en tu interior. No necesitas esperar a que algo bueno ocurra para saber que estás en el camino correcto.
La manifestación cuántica no depende de circunstancias externas, depende de tu capacidad para mantener coherencia interna con lo que deseas, sin importar lo que esté ocurriendo afuera. Durante años de observación he notado un patrón constante. Las personas más conscientes, los verdaderos maestros de la mente y la energía, nunca intentan cambiar el mundo externo para hacerlo coincidir con sus deseos. Ellos cambian su relación con el mundo, transforman su percepción y el mundo se transforma con ellos. La vida no te da lo que pides, la vida responde a lo que eres. Cuando comprendes que tú eres el campo cuántico, que lo que percibes es una extensión de tu propia conciencia, te liberas de la necesidad de atraer algo. Dejas de esperar que el universo haga algo por ti, porque entiendes que el universo eres tú experimentándose a sí mismo. La realidad no te sucede, la realidad la creas. Y crear no implica esperar ni forzar nada. Si te alineas con la vibración de lo que deseas, el mundo externo se reorganiza naturalmente. No hay reglas, no hay condiciones. El campo cuántico es una red infinita de posibilidades y todas están disponibles para ti ahora mismo. Solo tienes que elegir con qué frecuencia deseas alinearte. Este es tu mayor poder, la capacidad de elegir tu vibración interna y sintonizarte con la frecuencia de lo que ya existe. No se trata de luchar, se trata de ser la corriente. La vida fluye hacia ti cuando dejas de resistirla, cuando sueltas la necesidad de buscar fuera lo que ya habita dentro. Esto aplica a todo: amor, abundancia, éxito, paz interior. Todo comienza dentro. Cuando te alineas con esa verdad, el campo reorganiza tu mundo para reflejar tu vibración. Mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo manifestar abundancia si no tengo dinero? ¿Cómo puedo atraer amor si estoy solo? ¿Cómo puedo tener éxito si no hay oportunidades? La respuesta siempre es la misma. No necesitas nada afuera. Lo que necesitas es transformar tu relación interna con esas áreas. Si te alineas con la vibración de abundancia, el dinero aparece. No porque lo persigas, sino porque tu frecuencia ya es abundancia. Si te alineas con la vibración del amor, no necesitas esperar que alguien te ame. Ya eres amor. Y desde esa frecuencia, todo lo que resuene contigo comenzará a acercarse. El principio es universal. La manifestación cuántica no ocurre por esfuerzo externo, ocurre por coherencia interna. La mayoría de las personas lucha, corre, pide, insiste, pero el campo cuántico no funciona así. No premia tu esfuerzo, responde a lo que eres. La clave no es hacer, la clave es ser. No te preguntes, ¿qué debo hacer para obtener lo que quiero? Pregúntate, ¿quién debo ser para recordar lo que ya soy? Cuando estás alineado, la manifestación se siente natural, sin esfuerzo. No necesitas nada más que mantener la coherencia con tu vibración y todo comienza a suceder. El universo no te entrega algo como un premio. Tú ya eres eso. El campo solo refleja tu frecuencia. Todo lo que percibes como carencia es simplemente el reflejo de una creencia en la falta. Y cuando dejas de creer en esa falta, lo que necesitas aparece sin esfuerzo. He visto a personas que sin más recursos ni ventajas que otros, vivían como verdaderos maestros de la conciencia. Su presencia era distinta. No esperaban nada, no buscaban nada, ya estaban completos. Y el campo respondía a esa coherencia. No manifestaban por técnica, manifestaban por alineación interna. No ocurre de la noche a la mañana, requiere práctica, paciencia y constancia. Pero lo más hermoso es que no necesitas esperar a que algo suceda afuera para sentir que ya lo tienes. Puedes sentirlo ahora. Y cuando lo sientes ahora, cuando te alineas con esa vibración en el presente, el campo cuántico comienza a reorganizar tu vida. La verdadera pregunta nunca fue ¿qué necesito tener afuera? Sino ¿a qué vibración estoy alineado ahora? No importa tanto lo que piensas o dices,
Lo que realmente importa es lo que sientes. Si tu vibración es coherente con lo que deseas, todo comienza a manifestarse sin esfuerzo, no porque el universo te lo dé, sino porque ya eres esa frecuencia. El verdadero truco de la manifestación cuántica es comprender que el cambio siempre viene de adentro hacia afuera. No necesitas dinero, relaciones ni circunstancias para ser quien eres. Ya eres quien deseas ser. Y cuando realmente lo entiendes, todo comienza a fluir hacia ti de forma natural.